Bueno, por fin llegamos a la elección del domingo 2 de junio. Fue una jornada histórica con una participación de alrededor del 60% de la lista nominal, que aunque se dijo que era una participación masiva, no es particularmente sorprendente comparado con los datos de participación de 2018 o incluso de 2012, donde la participación fue del 63%. Pero sí fue interesante que en esta elección salieron a votar más, y este es el caso de la Ciudad de México, los simpatizantes de la 4T que los simpatizantes del sector antiobradorista. Bueno, vamos a tener a la primera presidenta en la historia de México y yo creo que eso es algo que hay que reconocer como algo muy importante pues para todas las mujeres, por lo simbólico que eso es. La candidata de Morena ganó por una ventaja sorprendente, superior a los 30 puntos porcentuales frente a Xochitl Gálvez. Y bueno, creo que para nadie fue sorpresa el hecho de que ganara Claudia. Lo que sí sorprendió fue su abrumadora ventaja, porque si bien las encuestas proyectaban un triunfo cómodo para Morena, pues la verdad es que nadie, o al menos muy pocos, esperaban una ventaja de esa magnitud. Y es que la verdad, pues sí nos toma un poco por sorpresa el resultado. Según el agregador de encuestas de Oráculos, que junta, lo promedia, digamos, varias encuestas y te da un resultado de lo que están diciendo muchas de las distintas casas encuestadoras, pues la ventaja de Claudia se esperaba que fuera de alrededor del 22%. Y según el conteo rápido del INE, pues tendrá, todo parece indicar, entre el 58,3 y el 60,7% contra un 26,6 o 28,6%, que son más o menos los rangos. Es decir, que estamos hablando, sí, de una diferencia de más de 30 puntos, y pues si se fijan es una ventaja, sí, ciertamente similar a la de 2018, cuando el presidente López Obrador sacó 53%, en contra de Anaya, que sacó 22%. Eran también casi 31% de ventaja en este caso. Pero lo sorprendente es que ahora esa ventaja es en contra de una alianza. No es un solo candidato de un partido, como en el caso de Anaya, es una alianza de PRI y PAN y PRD. No es solamente contra el PAN como fue en aquel entonces cuando compitió López Obrador, porque el PAN y el PRI iban solos, no eran alianza en ese momento. Y bueno, obviamente sorprende también la cantidad de votos que recibió Claudia. AMLO recibió unos 30 millones, si mal no recuerdo, y Claudia ayer empezó su discurso prácticamente recordando, diciendo que fueron 35 millones de votos los que obtuvo. Es un resultado sorprendente. Sin duda, uno de los escenarios más importantes y que se antojaban más complicados después del mal resultado que tuvo Morena en la Ciudad de México en 2021, cuando solo ganó 7 de 16 alcaldías, y ahora pues al parecer ganarán en la ciudad 11, desdibujando pues el mapa, ese mapa que dividía la Ciudad de México entre Oriente y Poniente, 4T, digo anti 4T, 4T, y pues ahora ese mapa se va a redibujar. Eso es algo muy interesante. Perdió Lea Limón, por ejemplo, en fin. No solo eso, sino que también en una elección también que la comentocracia presumía como muy cerrada, aunque en realidad pues las encuestas siempre mostraron una ventaja importante, pero pues sí se venía diciendo que Clara Brugada podía perder frente a Santiago Taboada, y pues no sucedió ni de cerca. Los capitalinos terminaron refrendando a Morena por una ventaja cercana a los 12 puntos. Y ahí uno dice, bueno, ¿cómo es que los medios, entre la comentocracia, se intentó torpedear tanto la candidatura de Clara Brugada? ¿Cómo es que tanto se decía que iba a perder?
cuando las encuestas decían otra cosa. Quizás habrá sido fuego amigo. Hay quien cree que pudo haber sido fuego amigo. Hay quien cree que desde la propia campaña o del entorno de Claudia Sheinbaum, alguien podría haber estado alimentando esa narrativa en los medios. Yo no sé, sería especular. Pero bueno, lo que sí es que con esto se pone en duda la narrativa de que la Ciudad de México sea derechizada. Si bien es un bastión importante de la oposición y lo va a seguir siendo, la realidad nos mostró que la verdadera diferencia es aquí, pues la oposición, es que aquí, digamos, la oposición y sus seguidores, pues sí son más vociferantes, organizan marchas, tienen más espacio en los medios de comunicación, y todo eso quizás no pese tanto en el resto del país. Pero la realidad de las cosas es que numéricamente no mostraron tanto músculo, pues, ¿no? Mostraron, pero no tanto, pues, ¿no? La Ciudad de México, la realidad de las cosas es que sigue siendo preponderantemente obradorista, de izquierda, y que la mayoría de los capitalinos pues respaldan a la 4T. Además podemos ver que era falsa la narrativa de que si el candidato no era Omar García Harfuch, la ciudad se iba a perder, digamos que la 4T iba a perder la Ciudad de México. Pues estamos viendo que no. Cuando se presentaban careos de quién podría, vean los careos de agosto del Universal, cuando se presentaban careos de cuánto podía tener Clara frente a un candidato del Priano, cuánto podría tener Omar García Harfuch, pues era más o menos ese el rango, se hablaba de 14 puntos y son los 12 que está obteniendo Clara. Entonces, pues esa narrativa de que si no era, si Clara era la candidata, se iba a perder la ciudad, se probó falsa. Y eso me parece que es muy importante, y para quienes defendimos, digamos, fehacientemente la candidatura de Clara Brugada, creo que pues podemos orgullosamente decir que hicimos lo que había que hacer y que defendimos nuestras convicciones, y que creo que eso fue bueno hacerlo. Yo me siento orgulloso de haber asumido esa posición. Pero bueno, hay otros puntos interesantes ya fuera de la Ciudad de México que hay que comentar. A nivel nacional, algo notable pues es que Morena gana 31 entidades en la elección presidencial. ¿Se dan cuenta? De 32 estados del país, en 31 ganó Morena. Igual que en 2018. Nomás que cambió un estado. En 2018 AMLO perdió a Guanajuato y ahora Claudia pierde a Aguascalientes. Esa es la única diferencia. De 9 gubernaturas, al parecer Morena se quedará con 7, va a mantener 6 de las que ya tenía, y además, sorprendentemente, desplaza al PAN de Yucatán. Y uno dice, qué raro, porque Mauricio Vila tenía un 60% o más de 60% de aprobación apenas en Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, apenas en abril de este año. Entonces lo que estamos viendo es que esta elección fue un referéndum sobre la continuidad o no de la 4T, y que por eso votó la gente en gran medida. Con estos números y sus, digamos, los números que estamos mostrando, que se han estado comentando, Morena y sus aliados gobernarían en 24 estados de la República de 32. Morena se convierte en una fuerza hegemónica. Bueno, ya lo era, y refuerza su condición hegemónica. Resulta interesante esto porque pues si hubiera podido esperar que Morena enfrentara ciertos problemas en algunas entidades del país, quizás por el enorme desgaste en el ejercicio de gobierno, que es algo normal, e incluso porque, a diferencia de 2018, pues en 2024 Morena ya traía esa experiencia de gobernar, y no en todos lados de gobernar muy bien. Especialmente, por ejemplo, hay dos casos que a mí me resultan particularmente llamativos, son los de Morelos y Veracruz. Cuauhtémoc Blanco en Morelos, en el mes de febrero de 2024, por ejemplo, tenía una aprobación de apenas 31,5%.
y Cuitlava García tenía una aprobación de 41% en abril de 2024, en una entidad donde además pues, la candidata de Morena, como es en el caso de Veracruz, que estamos hablando, la candidata de Morena y aliados, Rocío Nale, enfrentaba acusaciones fuertes de corrupción y aún así, ganaron con una amplia diferencia. En Morelos con 18 puntos de diferencia y en Veracruz con 28 puntos de diferencia, más del margen que hubo en la Ciudad de México. Entonces, esto creo que es algo muy importante sobre lo que yo creo que hay que reflexionar en los próximos días y semanas. En Guanajuato no le alcanzó a Morena para ganar la gubernatura, pero incluso en un estado así de conservador alcanzó una votación del 40%, mucho más del 24% que tuvo en 2018. De hecho, son 16 puntos más. Además, pues Claudia por sí sola sí ganó Guanajuato con una ventaja de casi 7 puntos, que no es mucho, pero es una muestra de cómo Morena arrasó incluso en territorio enemigo, en territorio ultraconservador. El otro estado que parece ser que perderá Morena, bueno, donde va a perder Morena, porque no lo tenía, es Jalisco, donde Movimiento Ciudadano, aunque se pensaba que podía perder, va a mantener la gubernatura por una diferencia menor a los 3 puntos porcentuales, aunque es una elección que se va a impugnar, porque cuando el rango es de 3%, hay posibilidad de impugnar los resultados. Y bueno, pues esto contrasta también con los más de 14 puntos que le sacó de ventaja en su momento Enrique Alfaro a Carlos Lomelí en 2018. O sea, sí se ha ido reduciendo mucho el margen a favor de Morena. También en Jalisco, bastión de los naranjas, Morena estuvo a punto de ganar la elección. Y bueno, no sé, quizás en tribunales la pudiera ganar, yo no creo, pero bueno. Pero veamos qué pasó en otros estados. Hubo 6 estados en el sur del país en donde la victoria de Morena fue por más de 50 puntos de diferencia. ¿Se dan cuenta de eso? 50 puntos de diferencia. O sea, en esos estados la oposición no existe. Esos resultados son inapelables y muestran, digamos, de manera contundente un estado de ánimo, especialmente en el sur del país, porque estamos hablando de estados como Chiapas, Guerrero, Tlaxcala, Oaxaca, Quintana Roo y por supuesto Tabasco, en donde Claudia tiene en este último estado, el del presidente, de donde es originario López Obrador, tiene cerca del 80% de la votación. Es algo impresionante. Bueno, históricamente sabemos que los estados del sur del país concentran la mayor parte de las carencias sociales, son los estados con más carencias sociales, con más pobreza, y pues es muy probable, o yo diría altamente probable, que con el gobierno de López Obrador estos estados se vieran más beneficiados con programas sociales y además, pues que ahí se realizaron, lo sabemos bien, inversiones fuertes en el sur, como es en el caso del corredor interoceánico, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, que pues son políticas que fomentaron el crecimiento económico, generaron empleos para la gente en esos estados y una idea también de sentirse reivindicados frente al norte del país porque son entidades en las que normalmente no se invertía en infraestructura. Y bueno, pues yo creo que al final es bastante lógico que la gente vote así a favor del obradorismo y si la gente, pues es muy claro, ¿no? Si empieza a haber mejoras materiales, bienes tangibles en sus vidas, en su vida cotidiana, pues es natural que voten por el partido del gobierno que les ha provisto eso. A la comentocracia eso le sorprende, porque claro, su crítica, nuestra crítica muchas veces versa sobre otro tipo de cosas al gobierno actual. Nosotros
no nos beneficiamos de los aumentos en el salario mínimo, porque no ganamos ni uno, ni dos, ni tres salarios mínimos, sino más. No nos beneficiamos tal vez de los cambios en el mundo laboral, como sí se benefician, por ejemplo, los sectores más de mayores carencias. No nos beneficiamos de los programas sociales, evidentemente, porque lo que juzgamos son cuestiones que para el pueblo ya no son tan relevantes o no son relevantes muchas veces. Por ejemplo, la reforma judicial, si los ministros deben o no ser electos por voto directo, si debe haber diputados plurinominales o no, si Arturo Saldívar presionó a los ministros de la Corte o no, este tipo de cosas que para la comentocracia pues resultan escandalosas, pues para la gente no, porque no son cosas tangibles, porque muchas veces si tú te pones a discutir cómo deben elegirse los ministros de la Corte, pues probablemente no sepan cómo se eligen hoy en día y no les diga mucho el tema de si deben o no elegirse por voto directo, porque no es un tema que esté en sus preocupaciones, porque no es un tema del que probablemente estén tan informados como lo están, pues de cuánto es el valor de la canasta básica, de cuánto es el valor del salario mínimo, de cuánto es el valor de la pensión para adultos mayores, que se duplicó con esta administración, y bueno, pues estamos hablando de un gobierno, estoy diciendo cosas muy obvias, que benefició a las mayorías. Algo que también me parece importante, y ya para terminar, es el tema del Congreso Federal, cómo queda integrado. Uno de los objetivos principales del bloque gobernante en esta elección, pues era consolidar el famoso Plan C, el cual consistía en ganar mayorías calificadas en ambas cámaras para poder aprobar reformas constitucionales, ya que estas le fueron bloqueadas por la oposición a lo largo del sexenio. Y a pesar de que se veía muy complicado, todo parece indicar que sí se estaría logrando el famoso Plan C. Según los datos que presentó la secretaria de Gobernación en la mañanera, Morena y sus aliados obtendrían 82 senadores de 85 que necesitaban y 365 diputados de 334 que necesitaban. Esos senadores que les faltan para tener la mayoría calificada los pueden conseguir muy fácilmente. Hoy estamos viendo que entonces la mayoría de 2/3 es prácticamente una realidad y esto pues es algo que posicionará a Claudia frente a un escenario inédito que le dará un enorme poder. Ella va a recibir el país de manos de López Obrador, gobernando 24 entidades federativas con un Congreso capaz de sacar adelante prácticamente cualquier cosa que se proponga. Yo espero que sepan y puedan usar esa mayoría responsablemente, que no embriaguen de poder, que lo usen con sensatez, con sobriedad, con humildad. Porque recuerden ustedes cómo López Obrador dijo que el poder es humildad. Yo planteé que en esta elección iba a votar de forma dividida, que no iba a votar diputados y senadores de Morena porque me parecía importante que tuvieran ciertos límites al poder. Pero al final, cuando vi bien las listas y vi que se trataba de votar al Senado por Sandra Cuevas, dije, no, pues sí quisiera yo votar por Movimiento Ciudadano, por el PRIAN no puedo votar, quisiera votar por Movimiento Ciudadano, pero cuando ves que la candidata es Sandra Cuevas, pues yo no puedo votar por eso. Entonces, pues terminé votando Morena y en la Ciudad de México también terminé votando Morena para diputados locales, porque ahí la elección sí está muy competida y me parece importante que Clarita tenga mayoría. Bueno, eh, mientras tanto queda la duda de qué pasará con la oposición. La alianza del PRIAN, PRI-PAN-PRD, difícilmente va a poder sobrevivir a estos resultados. De entrada parece ser que por fin el PRD, que apenas en 2012 era segunda fuerza, pues se irá al baúl de los recuerdos, perderá su registro. El PRI, que hasta hace un sexenio gobernaba el país, ahora obtuvo menos votos que Movimiento Ciudadano para la presidencia de la República y ya gobierna, de hecho, ya gobernaba a menos ciudadanos que Movimiento Ciudadano. Y esto pues, nos habla de la volatilidad considerable que existe en la oposición y de su fragilidad, mientras que Morena, lejos de perder popularidad, crece a ritmos acelerados.
Y es que aunque Morena haya encontrado su meseta, con eso no le basta. No necesita crecer más. Del lado de la oposición pareciera que el único partido sólido es el PAN, pero tampoco es que tenga grandes resultados. En 2018, para la elección presidencial, el PAN tuvo casi 18% de la votación y en 2024 poco más del 16%. Es decir, con todo y la marea rosa, con todo y la radicalización en la derecha provocada por el sexenio de López Obrador, con todo y la movilización masiva de la derecha, el PAN tiene menos representación hoy que hace 6 años. 2% menos hoy que en 2018. La realidad es que, como bien lo dijo Viri Ríos en su artículo de hoy en Milenio, el resultado para la oposición fue un absoluto fracaso y se debe más que nada a que no han entendido el país en lo más mínimo. Dice Viri que los dirigentes del PRIAN, PRI, PAN, PRD deben renunciar, pero yo dudo que lo hagan. Además, ellos aseguraron un lugar en el Senado, aseguraron bien su futuro. Lo que sí es que qué mal hicieron campaña. O sea, realmente no dieron una en estas elecciones. Yo creo que lo que demostraron es que no lograron tener credibilidad. Porque ¿cómo te explicas tú que una candidata como Rocío Ale, con las acusaciones de corrupción que tenía, no se viera afectada por las revelaciones que se dieron a conocer? Pues claro, porque cuando tú le estás llamando a tu adversario narco contra cualquier evidencia y sin ningún elemento, pues pierdes credibilidad, ¿no? Es como el cuento de Pedro y el Lobo. La gente no es tonta y el PRI, PAN, PRD parece que pensaron que la gente es tonta y se equivocaron. Bueno, pues ahí les dejo este comentario. Síganme en mis redes sociales, @Hernán Gómez B de Bueno en Twitter, en el canal de Hernán en YouTube. Se pueden suscribir para ver todas mis videocolumnas, reportajes, entrevistas de calle, etcétera, etcétera. Síganme en MBS. Tenemos una mesa de debate con Juan Ignacio Zavala los miércoles. Ahí estamos con Luis Cárdenas los miércoles a las 8:30 de la mañana. Estoy en la Octava Radio Centro lunes y miércoles y en el Universal me pueden leer los domingos y algunos miércoles que también escribo ahí en la versión online. Gracias y saludos a todos ustedes.